Mi nombre es Antonio Loza, estoy en segundo semestre en el CESA y esta es mi sustentación para el parcial de microeconomía. Bueno, en la primera parte del parcial me asignaron en la pregunta número 1 un caso en el que suponíamos que cualquier persona con permiso para conducir podía ofrecer una carrera del aeropuerto El Dorado al centro de Bogotá. En esta pregunta me decían que el precio era igual a 50 y la demanda diaria de este tipo de carreras estaba escrita por Q es igual a 1000 menos 10P. Con esto en mente, pude intentar analizar la forma en la que el precio, siendo 50, podía ser reemplazado en la demanda, en la función de demanda, para obtener un resultado de 500. Asimismo, aplicando los principios de la variación de P sobre Q, multiplicándolo por P sobre Q, podría aplicar la función de la manera menos 10 por 50 sobre 500 para obtener un resultado de menos 500 sobre 500 y percatarme de que el resultado iba a ser menos 1, por lo cual iba a encontrar que la elasticidad de esta función era igual a menos 1, por lo que la oferta en cualquier punto siempre iba a ser elástica. Ahora bien, por otra parte, en la tercera pregunta me decían que si la alcaldía de Bogotá requiere que las personas que realizan este tipo de carreras tengan una licencia especial y el gobierno expide 300 licencias, mostrará cómo esto afectaría la licencia y a la cantidad del precio de equilibrio. Entonces lo que yo realicé fue, pues desde un análisis un poco lógico, pues revisar la manera en la que al meter 300 licencias más al mercado, la cantidad iba a aumentar claramente, por lo que la curva de demanda iba a aumentar. En mi caso lo analicé de esta manera y por eso es que en la gráfica está expresado desde 100p hasta 1600q, mostrando cómo se interceptan entre 500q y 50p la primera cantidad de equilibrio y 800q y 50p, ya que el precio siempre sería constante, la segunda cantidad de equilibrio. Para la segunda pregunta de la primera parte me asignaban algunas funciones de demanda en donde tenía que graficar y demostrar la elasticidad de estas mismas funciones. En mi caso me tocó la pregunta C, en donde hice un despeje matemático aplicando los principios y las funciones de los logaritmos para despejar aplicando las derivadas, mostrando la manera en la cual se podía obtener la elasticidad de una forma en la que al aplicar la derivada de Q, o bueno, Q', iba a obtener un resultado de menos 0,5Q sobre P, ya que esto tendría que estar expresado en términos de Q y P y no podía dar un resultado como tal concreto. Y más adelante lo que hice fue multiplicar por Q sobre P, mostrando la variación, pues los principios de la variación de Q sobre P, para obtener un resultado de menos 0,5, por lo que esto demostraba que la demanda era inelástica, ya que era menor a 1. Asimismo, para la función E, en donde me decían que Q era igual a 100 sobre la raíz de P, nuevamente apliqué procesos matemáticos de las derivadas, en donde en el primer paso lo que hice fue derivar P, ya que estaba una raíz, y lo subí a la parte de arriba de la fracción, obteniendo los principios de la derivación. Pude percatarme de que al multiplicar 100 por menos un medio de P a la menos un medio, iba a obtener como resultado menos 50P a la menos 3 medios. Con este resultado lo que hice fue multiplicarlo por P sobre Q nuevamente para encontrar la elasticidad, en donde la verdad no supe muy bien cómo realizar este proceso adecuadamente, por lo que simplemente lo dejé expresado y la gráfica la tomé basándome en lo que yo sabía graficar desde matemáticas. Del mismo modo, para la función g me decían que q era igual a menos bp, donde a y b tenían que ser mayores a 0. Por esta razón yo simplemente le asigné valores mayores a 0 a y a b, como lo es 1, para obtener como resultado de q 1 menos p y como resultado de p 1 por q, en donde después de esto, teniendo el resultado menos 1, lo pude multiplicar por p sobre q, lo cual me dio un resultado de menos 1 más q sobre menos 1 menos p, en donde simplemente hice un despeje aplicando
los términos y las condiciones que me pedían en esta función para obtener un resultado de menos 1 más 2 sobre 1 menos 2, lo cual me da un resultado de 1 sobre menos 1, por lo que pude expresar que era menos 1, y en la gráfica sí pude graficar esta vez donde era 1 en P y 1 en Q. En la parte 2, el tema de referencia revelada, la pregunta número 1, me decían que existían dos momentos de tiempo, 0 y 1. Si en el momento 0 donde la gente consume la cesta x0, esto sería x1 a la 0 y x2 a la 0, a los precios p0, p1 a la 0 y p2 a la 0. La cesta x1, x a la 1 medio y x a la 1 medio era alcanzable, es decir que p1, 0 a la 0 y x a la 1 sobre 1 más p2 a la 0 y x a la 1 medio eran menor o igual a p1 a la 0 y x1 a la 0 más p2 a la 0, x2 a la 0. Y en el momento 1 la cesta era x0, ya no era alcanzable, es decir que p a la 1 sobre 1, x1 a la 0 más p a la 1 sobre 2, x a la 0 sobre 2 eran mayores que p a la 1 sobre 1, x a la 1 sobre 1 más p1 sobre 2 y x a la 1 sobre 2. Con esto en mente me asignaban algunos valores en el anexo al final del parcial, y con estos datos simplemente lo que hice fue reemplazar respectivamente los datos que me dieron, como por ejemplo 4 y 6 en P0, 10 y 5 en X0, 3 y 7 en P1, 18 y 14 en X1. Al realizar estas sustituciones pude aplicar la fórmula en donde decía que P0x10 más P0x20 es igual a P0x11 más P0x21, por lo que podía tener como resultado 70 es menor a 72 más 84. De la misma manera apliqué el mismo proceso para la segunda parte en este punto, en donde simplemente reemplacé y apliqué la fórmula respectivamente, para darme cuenta que en la primera parte x1 no era consumible en el periodo 0 con mi resultado en la primera parte, y después x0 en la segunda parte hubiera sido consumible en el periodo 1, ya que en el parcial me mostraban algunas condiciones de desigualdades en donde definían si se podía o no consumir esta canasta. Ahora bien, a lo largo del desarrollo de esta pregunta en esta parte, tuve que solicitar ayuda de un amigo que estudia economía en los Andes para que me explicara los principios de transitividad, monotonía y por último la manera en la que debía aplicar las fórmulas. Por estas razones que pude revisar este punto creo que de manera excelente, demostrando la manera en que simplemente era hacer un reemplazo de valores en las fórmulas con las condiciones especificadas, donde podía obtener resultados un poco más sencillos y demostrar los resultados finales. Con esto presente, para la pregunta 2 pude afirmar que el axioma que realicé previamente cumplía con los presupuestos de completitud, transitividad y monotonía, porque si un individuo prefiere la canasta 0 a la 1, es decir que se cumplían las siguientes condiciones, las cuales están mencionadas en el documento. Y lo mismo para el caso en el que preferiría la número 1 a la número 2. Entonces, pues por definición, el consumidor siempre preferiría la 0 a la 2, ya que de este modo se va cumpliendo con la transitividad. Aplicando los mismos procesos y el mismo análisis, como pude concluir en el documento, en donde digo que existía completitud en cuanto a que un individuo prefiere una canasta a la otra o no la prefiere, es indiferente, ya que sin embargo no se contempla una posibilidad en la que el individuo tome una decisión distinta a aquellas. Y por último, existía monotonía debido a que siempre que un individuo consuma más, la magnitud de Px más Py será mayor, si se mantienen los precios constantes en este caso. De esta forma es que siempre ocurrirá que se cumplan las desigualdades en favor de la canasta más sustanciosa. Para la parte 3 del parcial, me asignaban en la primera pregunta un texto en donde hablaban sobre los niveles de ingreso y la salud, y los niveles de ingreso y la felicidad, en donde al final me hacían dos preguntas, las cuales estaban relacionadas a la manera en la que si algún cliente compra paquetes de bienes que eran previamente inalcanzables, debía saber
que estaría mejor sin ellos o si no, si eso era algo obvio. Pues yo en el parcial hice una respuesta un poco más elaborada, por lo cual siento que tocar ese tema en el video no es tan pertinente. Lo mismo para la pregunta número 2, en donde me hablaban de una fracción del porcentaje de los ingresos de la persona, cómo afectaría los ingresos de la persona y cómo ajustaría yo como estudiante los niveles o los porcentajes de la figura para factores como el tamaño de una familia o la cantidad de comidas. Por último, en la parte 3 del parcial, en la pregunta número 2, me asignaban un caso de los picapiedras en donde tenían costillas de brontosaurio y huevos de brontosaurio, en donde el precio de las costillas era de 4 y el precio de los huevos era de 1. El ingreso de Pedro era de 500 y lo gastaba todo en costillas y en huevos de brontosaurios, en donde me hacían 5 preguntas en donde me decían que demostrara la restricción presupuestal y demás preguntas. En primer lugar, para la restricción presupuestal hice la fórmula de 4C, C refiriéndose a las costillas, más 1H, H refiriéndose a los huevos, es igual a 400, ya que esta era la cantidad de ingreso presupuestal o bueno, de capital con la que contaba Pedro. Entonces en la pregunta B me asignaban algunas funciones de utilidad, en mi caso eran logaritmo de C más logaritmo de H, en donde simplemente hice un despeje matemático aplicando los principios de logaritmos para obtener la restricción marginal de sustitución y la restricción marginal pues del presupuestal. La siguiente función era mínimo de 2C, H, en donde lo que yo hice fue igualar a H a 2C. Con esto en mente pude sacar la cantidad necesaria para optimizar el consumo de C y la cantidad necesaria para optimizar el consumo de H. Para mi segunda función de utilidad no pude sacar apropiadamente la relación marginal de sustitución y la relación marginal de transformación porque intenté aplicar diferentes procesos matemáticos en donde no pude obtener resultados. Intenté derivar, es que no sabía bien cómo aplicar la función de la manera en que me la estaban dando porque era un mínimo, entonces simplemente pude sacar los consumos óptimos. Para la pregunta C simplemente era la combinación óptima, la cual ya tenía de la primera parte de mi segunda función de utilidad, y de la primera función de utilidad simplemente lo que hice fue tomar la restricción, perdón, la variación de la restricción marginal de sustitución, la igualé a la restricción marginal del presupuesto. Hice un despeje para H y para C, en donde después lo igualé a 400. Después, cuando hice 4C más C cuartos, hice un despeje ayudándome de principios de derivación y de pues, simplificación de fracciones para obtener como resultado 94,11 para C y 23,52 para H. Para la pregunta D tenía que graficar la combinación matemática de los consumos óptimos en una gráfica, en donde simplemente asigné valores en el eje H y en el eje C, respectivamente con los consumos óptimos, para encontrar sus cantidades de equilibrio con una curva de demanda que iba desde 400H hasta 100C, lo cual era el consumo máximo de huevos y de costillas. Por último, la pregunta E pedía que utilizara las funciones de utilidad que me habían asignado en el anexo, pero pues simplemente yo realicé los procesos con estas funciones a lo largo de todo el desarrollo del problema, entonces ya la tenía expresada y por eso fue que no se evidencia una pregunta E en mi parcial.